Bueno, hoy vamos a hablar de la N del método Spin Selling, es decir, de la parte de necesidad-beneficio, need paid-off, que es lo que provoca que al final tu cliente acabe llevándose a la venta. Es decir, de esta parte ya digamos que desembocamos en objeciones y el cierre. Ese es todo el recorrido completo que hemos estado haciendo en 3 episodios más 2 extras. No te preocupes que el viernes habrá otro de cómo llevar todo esto a la práctica. Cómo vender aplicando la manera de preguntar que ayuda a que tu cliente, no te olvides que esto se trata de ayudar, decida comprar. Y cuando tu cliente decide comprar, no hay mejor argumento que su decisión, mucho más que la tuya. Así que hoy vamos a ver cómo podemos conseguir hacer esas preguntas que conlleven a detectar que tu cliente sepa, ¿no? Tenga esa necesidad-beneficio, necesidad-ventaja, y por lo tanto acabe tomando la decisión de compra. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar, a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Ya sabes que mi nombre es Marta de Francisco y aquí en este canal de comunicación vas a encontrar información que te ayude a vender más, que te ayude a generar mejores relaciones de confianza, que te ayude a tener más tranquilidad a la hora de vender y a tener un método, una estructura y una manera de hacer que provoque que tus clientes quieran comprarte. Total, menuda promesa que te hago. Pero es que es cierto, al final cuando parte desde cómo tú tratas a los demás, el resultado acaba llegando solo. Sabes que a lo largo de este mes, de lo que hemos denominado la universidad de verano, porque aquí estamos en julio, hace un calor infernal y yo con chaqueta, hemos estado hablando, y vamos a seguir hablando, que aún queda un capítulo más, del método Spin Selling. Y antes de entrar directamente al grano, pues si no has escuchado alguno de los episodios, si te conectas aquí porque has escuchado, haz que tu cliente compre y boom, de repente quieres llegar, escucha, me gustaría darte una idea. Este es un método que está estudiado a raíz de 35.000 reuniones de ventas, 35.000 reuniones de ventas, que se dicen pronto, en la que se ha ido averiguando cómo la solución va aportando. Es un estudio que se hizo en 88 de Rackham y es donde se denomina el método Spin Selling. A lo largo de los 2 capítulos anteriores en abierto y de los 2 que va a haber adicionales para todos aquellos que cada mes apoyáis el podcast de las ventas con la cantidad ingente de 2,99 al mes por todos los episodios, en la que voy a contar cómo llevar la parte del Spin Selling a la práctica, hemos estado viendo la situación, la S del Spin Selling, el problema, la implicación. Bueno, hubo un episodio adicional que vimos cómo indagar para conseguir pasar del problema a la implicación. Y hoy vamos a ver esas preguntas que te van a hacer que tu cliente realmente se dé cuenta de lo bien que está, de lo que necesita. Fíjate, en la implicación, ahí es cuando hacíamos notar al cliente que realmente, bueno, tenía un problema, ¿no? O sea, el problema lo hemos detectado y con la implicación lo que hemos hecho es conseguir que el cliente vea el problema en todas sus dimensiones. Es decir, es consciente de que tiene un problema que tiene que resolver. Ha estado mirando a lo largo de todas las preguntas que se ha ido respondiendo él, recuerda, echad ojo al episodio anterior, cómo, bueno, cuánto le costaba ese problema. Y dices, vale, ya sabes que hay 2 maneras, o una combinación de las 2, yo diría, de tomar una decisión. ¿Por cuánto ganas o por cuánto pierdes? ¿Cuánto dejas de perder, no? Que es lo mismo lo de el dolor o el placer, ¿no? Lo podemos llevar a distintos ámbitos en la vida, ¿no? Esto, hay gente que toma decisión para evitar el dolor y hay gente que toma decisiones para ganar el placer. Hay gente que toma decisiones en la venta para evitar los problemas y hay gente que toma decisiones en la venta para, bueno, ganar soluciones. Y muchas veces ya sabes que al final es los 2 lados de la misma moneda, ¿no? Cómo se ven las 2 cosas. Y fíjate que
En esta parte del need paid off, del método SPIM, aquí lo más importante es, al igual que veíamos la implicación, aquí lo vamos a ver mucho más claro la necesidad. Aquí lo importante es que tu cliente diga por sí mismo lo que gana. Volvemos a lo mismo, no que lo enumeres tú. Porque si tú, o sea, no es las ventajas, fíjate, no es que tú lo enumeres o digas las ventajas de la solución o cómo le ha cambiado la vida a otras personas. No, es que tienes que provocar preguntas, y fíjate que el método SPIN se basa en preguntar. Tienes que provocar preguntas que apunten a su resultado. Fíjate, antes hacíamos a su problema, ahora hacemos a su a cómo, ¿no? A cómo de grande, cuánto le costaba ese problema. Ahora vamos a cómo estaría de bien si cambia el resultado, ¿no? Si cambia, o sea, el resultado final, cuánto gana cuando se decide realmente hacer este cambio. Y ya sabes, o sea, al final es como muchas preguntas del decir: "Oye, si esto estuviera resuelto, ¿qué podrías hacer con estas horas? Si esto estuviera resuelto", y yo qué sé, si estás utilizando la IA como un marco de desarrollo bien estructurado para acelerar el time to market, ¿a qué dedicarías esos recursos? ¿O cómo lo harías? ¿O qué otros productos o soluciones sacarías si pudieses reducir el tiempo de llegada al mercado o reducir los plazos de entrega? Es cuando tú empiezas a hacer preguntas que hacen que la gente vea que va a ganar haciendo el cambio. Pero no gana porque arregla un problema, sino porque arregla un problema y además le llegan otro tipo de soluciones. Por eso es más de cómo cambias tú que más que, oye, cuando esto uses, qué bien vas a estar. Entiéndeme que lo estoy generalizando mucho. Y aquí fíjate, el tipo de pregunta para beneficio al final tienes que llevarlas preparadas como todo, ¿no? No, otra vez, iba a decir, no voy a volver a insistir. Sí, voy a volver a insistir. Las reuniones, todo hay que prepararlo. Y las preguntas del spin selling se preparan un montón. Las preguntas de una reunión de venta te las tienes que preparar un montón. Es cierto que con años de experiencia vas mejorando y lo vas haciendo en menos tiempo. Pero incluso con años de experiencia hay que seguir preparándose las reuniones. Y mira, hay una, dos, tres, cuatro, cinco maneras, cinco tipos de preguntas que, igual que veíamos en la parte de implicación, puedes hacer o afectan a distintas áreas para que puedas hacer que tu cliente responda y realmente se dé cuenta de ese beneficio barra necesidad que va a tener en el momento en el que decida cambiar. Por un lado es por el valor. Oye, pues si es por el valor, ¿cuánto ganas al resolverlo ahora? Fíjate, antes era cuánto dejas de perder, ahora es cuánto ganas ahora resuelves, a qué podrías, ¿no? No sé, eso no me quiero hacer. Esto es cuánto ganas con lo resuelves. Realmente un valor implícito de el hecho de cambiar lo que provoca. Y puede provocarlo en cuantificadamente, en money, 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 en dinero. Otra opción es por a quién le llega. Imagínate que esto es un cambio que afecta a un equipo. Oye, ¿cuánto gana ese equipo cuando lo tenga resuelto? Fíjate que se parece mucho, pero aquí está en el positivo. Se parece mucho a la implicación porque, bueno, es darle un pequeño giro. Por el negocio, lo que decía antes, ¿no? ¿Qué harías? ¿En qué se notaría desde fuera si tú solucionas esto? ¿Qué puedes hacer? Dar más producto, complementar tu producto, posicionarte mejor, entregar más rápido. Eso es desde el punto de vista de negocio. Y creo que lo dije en algún podcast y lo vuelvo a repetir. Cuanto más cerca esté tu solución del impacto al negocio en positivo, más probabilidades tienes de que te hagan más caso y más rápido se mueva la oportunidad. Y también está para sumar, porque fíjate, cuando tú, oye, ¿y en qué más, no? Cállate, cuando hagas la pregunta de, cállate, suena fatal, entiéndeme, pero cuando tú haces la pregunta de, ¿y en qué más te podría ayudar? Le dejas abierto a que piense. Cuando tú eres capaz de lanzar una pregunta en la que obligas a tu cliente a pensar en ese cambio, ¿qué más le beneficia? ¿En qué más le beneficia? Estás promoviendo una conversación que le obliga a pensar. Y ya sabes que cualquier pregunta que obliga a que tu cliente piense y razone sin que sea un examen, sino que le obliga a dar esa vuelta más de tuerca de cómo mejora. Si tú eres capaz de mantener el silencio, de callarte después de hacer ese tipo de preguntas y que continúe tu cliente para trazar el hilo y que no seas tú quien automáticamente responda a todas las preguntas, y hay gente que no puede, ¿eh? Hay gente que no puede, que no-
pero esto es un músculo, como toda la vida, que hay que amaestrar y que hay que trabajar. Verás, cuando tú eres capaz de tener estas preguntas y ser capaz de que tu cliente responda, ya sabes que ese modo interrogatorios lo vamos a ver después, cada cosa está pensada en positivo. No es lo mismo preguntar, oye, ¿cuánto ganas al resolverlo? Que cuánto estás perdiendo si no lo resuelves. Y fíjate que tienen dos, o sea, en realidad estás cuantificando de dos maneras, ¿eh? Por un lado, cuánto pierde si no lo resuelve y por otro lado, cuánto gana. Y no tiene por qué ser necesariamente la misma cantidad. A veces gana poco, pero pierde mucho. Y no voy a ponerte 3000 ejemplos, pero entiéndeme que a veces pensamos que es, o lo que te decía, es más claro con el a quién le ayuda. A lo mejor ayuda a un grupo muy pequeño de personas, pero realmente esas personas tienen mucho impacto en la organización, ¿no? Que es lo que hablábamos en el otro episodio. Y cuando tienes esto claro, ¿no? Cuando tienes estas respuestas, cuando tienes esta idea de estas preguntas, es cuando ya, oye, teniendo en cuenta que tú quieres obtener como resultado una respuesta positiva a estas preguntas que estás haciendo, es cuando ya puedes ir, bueno, enlazando, ¿no? Y déjame que no me adelanto al siguiente paso. Antes de eso, ya sabes que me gusta mucho cuando estamos en la universidad de verano, pues aquí nos toca hacer algo de deberes, algo de quereres. Así que te pido que cojas esa oportunidad, esa cuenta que ya has trabajado, que está ahí, que tienes una oportunidad ahí que tiene cierta enjundia y cierto importe o cierto impacto en el cliente, y que te escribas las preguntas que quieres, o sea, ¿qué preguntas le harías a tu cliente para que él te diga qué es lo que va a ganar cambiando? ¿Qué va a ganar él, no qué vas a ganar tú? ¿Qué, insisto, qué va a ganar él? Me dirás: "Marta, es evidente". No, no es tan evidente, porque a veces estamos tan presionados por los números que se nos olvida esa parte en la que aquí, si no somos capaces de darle ese plus para que tu cliente gane y solo ganas tú, esto no es un win-win. Y para vender tiene que producirse un sitio, un punto de equilibrio en el que ambas partes estén ganando. Y por eso, si tú eres capaz de hacer todas esas preguntas y las haces bien, o haces las que creas conveniente porque ya tienes contexto y estás validando, al final desde ahí es cuando ya sabes, depende de esa respuesta a esas preguntas, si eso se convierte en venta directamente o de realmente pasas a la parte de objeciones. Pero fíjate que desde aquí no vuelves atrás a vender. Es decir, o cierras o tienes objeciones con el objetivo de cerrar, obviamente, ¿no? Ya sabes que para mí las objeciones son como hola, hola, sin objeciones no hay venta, y es la parte más importante después de haber hecho un buen proceso anterior. Entonces, cuando ya tienes claro la necesidad-beneficio, tienes que entender otra cosa más para evitar objeciones, y es que un beneficio o una necesidad no es una ventaja. Aquí estamos ya metiéndole el rizo del rizo del rizo. Porque, y aquí estamos ya hablando de cómo vas a presentar tú la propuesta. Y voy a volver a repetir, porque como te estoy contando el método SPIN, pues te toca tragarte cosas con perdón, que ya te he contado antes. Pero hay maneras en las que se presenta una venta y está más que estudiado. Y no voy a meterme, tampoco quería hacer un episodio inmensamente largo, pero sí que quería contarte algunas cosas, porque a veces yo creo que depende de la complejidad de la venta, tendemos a complicarnos de más o tendemos a ir a lo fácil. ¿Y qué es lo fácil? La parte de vender características, que ya sabemos que nunca se vende características, ¿verdad? Que se venden beneficios, pero hay tres categorías o hay tres maneras de presentar la propuesta. Por un lado está la característica, que es un dato tuyo de tu producto que ni suma ni resta, y lo único que despierta la característica es el cuánto cuesta, y en el cuánto cuesta empiezas a pelear únicamente por precio. Y eso es la pelea en la que ninguno queremos estar. Queremos estar en la pelea por valor. Y en el valor ya no hay pelea. Fíjate, esto es importantísimo, ¿eh? Luego está la manera de presentar tu propuesta o tu argumentación desde el punto de vista de la ventaja. ¿Y qué es la ventaja? Pues la ventaja es eso que ayuda al cliente en algo en concreto que aún no ha podido resolver. Suena bien, ¿verdad? Suena buena venta, pero esta parte, la ventaja, es lo que realmente hace que has ido un poco más allá, ya no estás en el cuánto cuesta,
pero dispara las objeciones. Y cuando disparas las objeciones, no es que sea malo, pero si son objeciones que son excusas, ya sabes que acabas dándole vueltas una y otra vez a la misma pelota sin llegar a ningún sitio. Y luego está la tercera, que es la que siempre hemos dicho, ¿no? Que hay que vender beneficios. Que viene a ser no te voy a decir una combinación de todas, pero viene a ser muy parecido a la ventaja, solamente que respondiendo a algo que él ya ha puesto encima de la mesa y que ya ha pedido. Y esto, fíjate, que no trae objeción, eso trae aprobación. ¿Y por qué? Porque verás, cuando tu cliente te han detectado, tú imagínate, saben qué punto está, y vamos a hacer un pequeño resumen, saben qué punto está. Ha detectado que tiene un problema. Has indagado lo suficiente como para conseguir mover a tu cliente hacia la parte de implicación. Por eso me gusta la parte de SBIN, que es situación, problema, indagación, implicación y necesidad. Has conseguido indagar para conseguir mover a tu cliente hacia la implicación. La implicación es cuando se ha dado cuenta de que tiene un problema y que le cuesta pasta, tiempo, recursos, lo que sea. Y después lo llevas, ahí ya se ha dado cuenta del problema que tiene y en la necesidad, en esta parte, la que ya realmente es capaz de decirte cuánto gana, ahí es cuando ya tu cliente ya tiene claro que tiene un problema, que sabe cuánto le cuesta, que sabe cuánto gana cuando lo resuelve y que tú encima se lo vas a contar como esas dos cosas, como qué gana, potenciando qué gana y contando también, pero sin meter el dedo ahí en la llaga, qué es lo que deja de perder. O sea, cuantificas el impacto en positivo y en negativo. Y por eso esto ya hay menos objeción, porque estás utilizando la casuística de verdad de tu cliente que ya te ha contado. Porque la ventaja, a lo mejor tu cliente no te ha pedido que lo resuelvas. Sí, ha detectado que tiene algo ahí, pero no es consciente, no hemos llegado al punto de necesidad-beneficio. Y cuando no hemos llegado al punto de necesidad-beneficio, no tiene esas ganas de cambiarlo. Pero cuando ya sí que has sido capaz de cuantificar lo negativo y lo positivo, ahí ya tiene ganas. Y cuando estás ahí y se lo cuentas desde el punto de vista que gana y que deja de perder, ahí lo que vas a conseguir es, oye, caminar directo hacia la parte de aprobación. ¿Habrá objeciones? Pues claro que las va a haber. Te estaría mintiendo si dijera que en una venta no hay una objeción. Sin embargo, la objeción va a ser, bueno, pues probablemente más acotada, más específica, más pequeña, no sea una excusa, no habrá ninguna objeción oculta y será muchísimo más claro y menos complejo, iba a decir fácil, pero quiero decir menos complejo, superar esa objeción. Y aquí la clave, fíjate, no está en cómo lo dices, que también, ¿vale? Está claro que cómo te expresas, y a veces yo me decís: "Marta, te has enrevesado". Es verdad, a veces no es fácil transmitir la información, pero la clave ya no está en qué dices, que también, la clave está en si tu cliente te lo ha llegado a pedir. Después de detectar todo esto, te ha dicho: "Oye, pues hazme una propuesta". Y sabes que te la está diciendo no por rellenar, sino te la ha pedido de verdad. Y entonces aquí la misma frase en una misma conversación es una ventaja sin que se pida y es un beneficio después de que te lo pidan. Fíjate, ¿no? Eso es un need paid off, ¿no? Necesidad, beneficio. Cuando tú consigues que tu cliente, después de darse cuenta de todo lo que hay, te diga: "Ostras, pues yo necesito resolver esto. Cuéntame, hazme una propuesta para ver cómo lo resolvemos". Ahí ya estás en la parte, realmente, esta es la parte de beneficio. Hasta ahora te hayas posicionado como una ventaja, has detectado cosas, pero no te las ha pedido. Cuando consigues que te lo pida, si queremos ponernos de este lado de la balanza, es cuando ya estás consiguiendo tener ese grado de complicidad y conexión con tu cliente como para ser capaz de resolver un problema. Y cuando tu cliente te pide que le resuelvas un problema, que sí que habrá objeciones, pero está claro que estás muchísimo más cerca del punto de la venta. Por eso, siempre insisto en que hay que preguntar antes de presentar una oferta. Preguntar haces que tu cliente te pida cosas, que te enseñe cosas, que tú le enseñas cosas, que se genere una conversación, que de esa conversación se hile otra. Y a medida que vas hilando y vas avanzando, pues esto es un proceso, lo que vas haciendo es ayudar por unos guardarraíles o por un camino bien marcado a llevar a tu cliente hacia la decisión de compra. Estás acompañando a que tome la decisión de compra. Y fíjate, cuando tú eres capaz de hacer esto y hacer bien esta parte del trabajo, que esto es muy fácil de contar y son muchas horas de hacer, los beneficios, pues mira, no es que surjan solos, pero sí que de alguna manera se cuidan solos. Salen a la luz
solos y tu cliente se implica y no me sale la palabra que quiero decir, ¿eh? No solo se implica, sino que se ve representado, los interioriza. Sí, y me saldrá la palabra cuando acabe el podcast. Por eso, al final, cuando tu cliente sientes que ese beneficio es totalmente suyo, con eso, al final lo que acabas consiguiendo es que tu cliente realmente tenga muchísimas menos objeciones. El método te dice que previenes las objeciones. Bueno, yo te voy a decir que la realidad es que hay objeciones siempre de una parte o de la otra. Pero sin embargo, en el método de spin selling hay una regla, ¿no?, que dice que la objeción la previenes preguntando más que rebatiendo. Bueno, es que yo te digo que para rebatir una objeción tienes que preguntar, porque no vas a ser capaz de prevenir el 100% de las objeciones ni siquiera preguntando. Pero sí que es cierto que ya sabes que la manera de tratar las objeciones también es preguntando. Y cuanto más ajustado, personalizado, acotado, cuantificado y contado en menos palabras esté la solución, más fácil será que tu cliente de verdad se vea representado en aquello que le estás contando y por lo tanto avances más rápido en el proceso de venta. Y fíjate, antes estábamos viendo lo de las preguntas que te decía que cogieras. Cuando vayas a hacer esa propuesta, antes de entregar tu siguiente propuesta, quiero que te hagas tú esta pregunta. ¿Esto me lo ha pedido mi cliente? ¿Esto tengo toda la información? ¿Seguro que me lo ha pedido? Y fíjate que yo creo que cuestionarse, autocuestionarse sin llegar al extremo es fantástico. Porque cuando tú te cuestionas si tienes toda la información o si realmente es lo que te ha pedido tu cliente, exactamente como tú se lo estás proponiendo, a partir de ahí todo es más sencillo. Así que procura traer a tu siguiente reunión o a tu siguiente propuesta esas preguntas, porque ahí, cuando las tienes tan cerca, es cuando consigues que si tu cliente ya tiene ese beneficio dicho, llega el momento del cierre. Y el momento del cierre, pues verás, esta parte de need paid-off, necesidad-beneficio, llegas de manera natural. Al cierre se llega, fíjate, yo quizás a lo mejor llevo toda la vida vendiendo spin sin haberme leído spin cuando empecé a vender. Luego después me lo leí por culturilla general. Porque yo siempre te he dicho, y seguro que si llevas escuchando el podcast de las ventas desde el principio y me has escuchado hablarlo, que cuando haces todo bien todas las fases anteriores de la venta, cuando has entendido a tu cliente, cuando entiendes la necesidad, cuando entiendes el problema, cuando tienes todo claro y le acompañas y le aportas, ahí al final el cierre llega de manera natural. No porque tú estés forzando, haciendo 23 millones de técnicas de cierre, vas a llegar antes, vas a llegar porque el cliente se ha convencido y se ha sentido acompañado en todo el proceso. Y porque verás, yo creo que en la venta el cliente tiene que creer positivamente que está ganando. Tiene que ser su conclusión. Y cuando cree que gana comprando, cuando llega él por sí mismo a esa conclusión, con su propia conclusión sí se mueve. Cuando consigues que de verdad lo que necesita tú le ofrezcas y encaja, ahí es cuando tu cliente se mueve. Y tú me dirás, bueno, Marta, pero es que en una organización grande, aunque convenza a un cliente, luego está después el comité, que lo hemos hablado muchas veces, distintas empresas que tienen que entrar a concurrir, bla, 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 todo el proceso de venta-compra en una empresa grande. Vale, y claro que va a seguir existiendo. Pero cuando tú lo has hecho bien, ¿te acuerdas lo que decíamos? Que tú tenías que tener a alguien que te ayudase a vender esto dentro. Es que tú ya lo tienes, esa persona. Esa persona se va a encargar de pelear para defender que esa es la solución y que esa solución tiene que ser contigo. Y la va a defender cuando tú no estás, que esa es la parte chula, ¿no? Lo has conseguido que te defienda cuando tú no estás. Y cuando es tu cliente quien de verdad siente tan suya la necesidad de hacer ese cambio, que la sostiene dentro de la organización y la defiende, al final va a estar en continuo movimiento para conseguir que eso no se atasque. Por eso yo siempre he dicho que el cierre no llega por más que empujes, por más que aprietes, por más que utilices técnicas de cierre. Solo va a llegar cuando tu cliente está convencido, cuando tú le has demostrado que la mejor decisión es esa y además tu cliente ha llegado por sí mismo a la conclusión de que esa es la mejor solución. Y yo me gustaría dejarte como unas tareas así medio para acabar, para que lo tengas, lo puedas llevar a cabo más allá de que hablaremos
en el próximo episodio del viernes de cómo llevar esto a la práctica, ¿no? Pero tú piensa en la siguiente reunión en la que vas a hacer una presentación ya de venta, ¿no? Ya has hecho la propuesta y estás como en la defensa. Tú piensa, para llegar a esa reunión en la que vas a defenderlo, ¿cómo tienes que articular esa propuesta para que tu cliente asienta durante todo el proceso que le estás contando? Que diga sí en cada paso que tú vayas haciendo, sin que sea un sí, 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 entiéndeme, ¿eh? Es para que cada vez que tú cuentas algo, tu cliente diga, ajá, oye, pues sí, oye, pues además esto otro, para que te vaya dando feedback simultáneamente a la vez que lo estás presentando. Porque con eso, al final lo que vas a conseguir es que se involucre y cuando se involucra, pues acabas cerrando la venta. Ahora ya me dirás, vale, Marta, pero esto es tan fácil. Bueno, pues tiene su parte de... Es la venta. ¿La venta tiene algo de fácil? No, lo siento. La venta no es fácil. Vender no es fácil. Y lo siento, pero quien diga que vender es sencillo, a lo mejor es que ha tenido mucha suerte o quizás no lleve tanto tiempo vendiendo. Vender no es fácil porque tienes que luchar con el ego de las personas, con la competencia, con las cosas internas tuyas dentro de tu organización, con el mercado, con la inseguridad, con todo absolutamente. Y además, no solo para un cliente, sino para un montón de ellos en distintos periodos, en distintas fases, en distintas situaciones. Y luego a eso le sumas tú con tu vida, tus inseguridades, tus problemas, tu casuística. A vender es un ejercicio, es un deporte de riesgo. A mí me gusta vender, por eso estoy disfrutándolo. Pero por eso, como vender no es una profesión sencilla, aunque para mí sí que me parece súper enriquecedora, me gustaría que pensaras que, oye, entonces, ¿cómo lo hago para que esto no sea tan complicado, ¿no? ¿Cómo puedo evitar cometer errores? Pues cuando te das cuenta, fíjate que antes te he dicho entre ventaja, ¿te acuerdas? Entre diferencia, características, yo creo que ya después de 2 años lo tenemos claro. Pero entre ventaja y beneficio, la diferencia está en, ante la misma situación, el mismo problema y la misma solución, la diferencia está en, tú lo propones sin que te lo pida, eso es una ventaja, tú lo propones cuando te lo ha pedido, ese es el beneficio. Y cuando tú te pones desde el lado del cliente a enumerar los beneficios, porque ya te los ha pedido, estás consiguiendo reducir la resistencia y la resistencia también son las objeciones. Y cuanto más reduzcas la resistencia, menos objeciones va a haber y menos desgaste tuyo en rebatir las objeciones, que rebatir objeciones desgasta y bastante. Un error muy frecuente también a la hora de vender es, o a la hora de aplicar el método Spin Selling, es hacer o bien las preguntas en modo interrogatorio, o aquí cuando estás en esta parte de presentar la propuesta, enumerar una lista tuya de lo que tú crees que él gana. Y tú tienes que conseguir que esa lista de beneficios la haga tu cliente, no tú. Porque cuando tu cliente te dice, claro que la va a hacer porque tú se lo has preguntado y lo tienes reflejado y lo has validado. Cuando tú consigues hacer todo y que tu cliente, bueno, pues lo interioriza, al final es mucho más fácil. Y empiezas a decir, oye, cuando esto lo tengas resuelto, lo que podemos hacer es, y el siguiente paso es, y de una conversación en la que hay un beneficio claro, se abren muchas conversaciones después de beneficios futuros que puedes empezar a detectar. Y por supuesto, y déjame, ya que estamos hablando de la parte del cierre, déjame terminar aquí diciendo que al cierre no vas a llegar si tu cliente no ha detectado que gana algo. No solo ha detectado, sino que además ha sido capaz de decírtelo y cuantificarlo. Por eso, el remate aquí en la parte de antes de presentar la propuesta es conseguir que tu cliente te lo pida. Y para eso recuerda que hay que saber jugar con unas buenas preguntas, con unos buenos silencios, con mucha escucha y con esa parte en la que un buen vendedor, que estoy convencido que lo eres, lo que hace es integrar todo el histórico que tiene en la cuenta, todo el histórico que conoce lo que lleva vendido, si no hay histórico, pues lo que hayas investigado, con lo que has oído, con lo que te ha contado, con la casuística, con el mercado, y esto es como pa, ¿no? Lo metes todo en una coctelera y de ahí sale la solución perfecta. Fíjate, yo me gustaría antes de acabar este episodio del último domingo en el que va a haber episodio, que no va a ser de julio, sabes que empezamos el último domingo de julio, no va a haber episodio del podcast de las ventas. Empezamos en septiembre con el episodio 400, empezaremos fuerte, fuerte en septiembre. Pero sí que me gustaría que te quedaras con, bueno, con que parte de la belleza del método Spin Selling es que incluye para mí lo más bonito, que es la preparación previa para que tú vayas preparado a ese momento de la venta,
para que conozcas al cliente, para que consigas que tu cliente conecte contigo porque se siente escuchado. Fíjate si esto al final, todo esto son beneficios. Cuando el cliente se siente escuchado, se abre más. Y cuando se abre más, es cuando consigues que vaya diciéndote realmente qué problemas tiene. Y cuando te pone el problema encima de la mesa, va a ser capaz de decirle cuánto le cuesta ese problema y cuánto va a poder ganar cuando tiene ese problema. Y cuando él sea consciente con lo que estás hablando, que tu labor es ayudar y guiarle a que se dé cuenta que tiene un problema, de cuánto le cuesta y cuánto gana, y cuando de repente llegues al punto en el que dices, oye, entonces lo resolvemos, te preparo una propuesta, hay una solución que podríamos encajar para hacer esto, 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 y tu cliente te dice, ostras, pues sí, y además probablemente hasta te diga, y además tengo este presupuesto y te va a dar toda la información que necesites. Si tú sabes enlazar, escuchar, preguntar, te diría que insinuar el camino y acompañar durante todo el camino. Por cierto, ya tienes disponible las notas del podcast, el cuaderno con el método Spin Selling. Y ahí vas a tener, bueno, todo lo que hemos estado viendo en estos 3 episodios, más los 2 adicionales, en 5 episodios dedicados al método Spin Selling y que te va a ayudar como una guía práctica a llevar esto, bueno, a tu día a día. Quiero que sea una guía práctica y accionable, de manera que no sea tanta teoría. Aquí he tenido que expresar la teoría y contártela, porque llevar a la práctica esto es muy difícil, porque serían ejemplos muy personalizados y o hacemos un roleplay con alguien o es muy difícil de llevar a cabo. Oye, pero quién sabe, lo mismo un día me animo y hacemos roleplay en directo. Bueno, o lo hago con la comunidad de la gente que está en la newsletter. Ya veremos cómo lo hacemos. Dejadme tiempo, que ya sabéis que necesito parar un poco y habrá cositas nuevas a la vuelta. Te dejo en las notas del podcast el acceso al cuaderno de Spin Selling. Tienes también el acceso a la newsletter y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio, que recuerda que el viernes será cómo llevar esto a la práctica y que aprovecho para animarte a que animes con un episodio de fans y que ayudes que este podcast siga siendo posible 6 años después de haber empezado. Hasta la próxima. Feliz verano. Chao, chao, chao.